El tema general que trataremos es el hombre como ser biológico. Nuestro objetivo en este capítulo está orientado a exponer los argumentos antropológicos sobre la constitución humana desde el aspecto biológico. El animal humano viste su cuerpo, vela por sus muertos, pinta y baila para sus dioses, pero también es un mamífero de sangre caliente cuya anatomía y fisiología es producto de milenios recorridos por los organismos vivos. Recorreremos las temáticas biológicas en un itinerario por las relaciones biología-hombre, la evolución en general y en su interior la evolución humana, que puede significar la tecnología en la evolución. También un paradigma teórico llamado sociobiología, para contrastarlo con el punto de vista de la noción del cuerpo en la cultura. Finalizaremos con la discusión sobre la evolución de la evolución. Las anteriores son las 5 temáticas del recorrido por el hombre como ser biológico. En el desarrollo del paradigma evolutivo que nos interesa resaltar, abordaremos 2 perspectivas a tener en cuenta. La primera, el lamarckismo, y la segunda, el darwinismo. En el lamarckismo, primero, las especies no solamente cambian, sino que también progresan indefectiblemente. Ninguna especie tenía posibilidad de desaparecer, nos dice Lamarck. Se resalta además una idea de evolución dirigida por una fuerza intangible y divina. Finalmente, pensaba que los rasgos adquiridos en una generación podían transmitirse en la siguiente generación. Esto llevó a que en muchas ocasiones se confundiera el evolucionismo darwinista con esta perspectiva de Lamarck. En el segundo enfoque, el darwinismo, la historia carece de propósito, por lo tanto, la evolución no tiene direccionalidades definidas. Dijo Darwin, que el cielo me proteja de caer en el sinsentido de la mar, sobre una tendencia al progreso, sobre adaptaciones impuestas por la lenta voluntad de los animales. Además, Darwin, en El origen de las especies, explicó los complejos dispositivos de la evolución biológica. Primero, todo organismo presenta rasgos únicos. Segundo, su supervivencia se asocia con la competencia. Esta competencia se dirige a generar mecanismos de adaptación en su entorno. Tercero, luego de cierto número de generaciones que acumulan cambios, se puede producir un cambio radical que da origen a otra población radicalmente diferente. Y cuarto, las variaciones en las especies son producto del azar y las presiones del entorno local. La evolución humana. El hombre no es un ser con órganos especializados para sobrevivir en la naturaleza, tal como se nos presentan las demás especies. Un ejemplo puede ser la vista de las águilas, las garras de los felinos. Distintos autores, entre ellos Helen, Scheller y Plessner, han recogido elementos para defender la idea del hombre como un ser biológicamente deficitario, es decir, incompleto, situación que muy probablemente desarrolló sus aspectos simbólicos y culturales como complementos para sobrevivir en la naturaleza. Dentro de las tendencias evolutivas en la línea de los homínidos referidas por Perot, se pueden resaltar las siguientes. Primera, una tendencia al bipedismo. Segundo,
divorcio de pies y manos. Tercero, disimetría de los hemisferios cerebrales. Cuarto, tabique nasal que favorece la visión en relieve. Quinto, nacimiento inmaduro. Sexto, lenguaje articulado. Y séptimo, conciencia reflexiva y poder de abstracción. Hay tres aspectos fundamentales en la perspectiva biológica en los que el hombre sufrió un proceso de adaptación al escenario natural en general. En primer lugar, un efecto de bordes, generado por cambios ecológicos en la época de los primates. Dicho efecto de bordes provocó la desaparición de grandes extensiones de selva y propició grandes sabanas. Esta situación colocó a algunos homínidos a elegir entre quedarse en la selva y continuar con la vida arborícola o aventurarse en la sabana y explorar nuevos contextos ecosistémicos. A este fenómeno se le adjudican dos efectos provocados en nuestros antepasados. Primero, una sensación de temor y segundo, una inquietud por explorar. En segundo lugar, a la consecuencia sigue la consecución de la alimentación. Se le adjudican diversos cambios en la estructura corporal de los homínidos. Primero, la adaptación prensil, lo que permite que el hombre pueda agarrar con precisión diversos tipos de objetos. Ello se debe, entre otras cosas, a la manera en que se encuentra ubicado el pulgar y por su longitud. Segundo, la adaptación del aparato masticador ocasionada por una dieta adaptada, situación que posibilitó un proceso de cerebralización. En tercer lugar, la necesidad de defensa. Esto llevó a los homínidos a situaciones que generaron cambios en su estructura biológica. Estos cambios fueron fundamentales para lo que conocemos en la actualidad como Homo sapiens. Esta relación con el entorno y otras especies se puede resumir en el término competencia, entendida como un proceso de enfrentamiento, defensa y disputas por espacios y recursos necesarios para la sobrevivencia. Se destacan dos aspectos centrales en dicho proceso. Primero, la búsqueda de cavernas para vivir. Segundo, la utilización y fabricación de utensilios tanto para la defensa de otras especies como para el acceso a los recursos. En el desarrollo de la teoría social, tanto apologistas como detractores del enfoque evolucionista en la explicación de las especies y las sociedades, en su mayoría, el punto de referencia central continúa siendo Darwin. Darwin planteará una relación muy íntima entre naturaleza y cultura. En la descripción anterior, nos hemos concentrado en las caracterizaciones biológicas de la humanidad, pero es necesario que nos refiramos a una interpretación más antropológica. Para ello, abordemos el desarrollo de la interacción biología y cultura. Aunque nuestro sistema circulatorio, respiratorio y digestivo no ha cambiado mucho respecto de otros vertebrados, nuestra adaptabilidad vía cultural sí define una diferencia radical con los demás organismos. La cultura es una fase más del desarrollo evolutivo. Desde hace millares de años, el humano viene adaptándose al ambiente de distintas formas. Comenzó a utilizar herramientas, cazó, recolectó
y desarrolló la agricultura. Adaptó los metales, inventó la escritura, organizó sociedades complejas, pasando de los ambientes rurales a la construcción de ciudades, y ahora se relaciona con un ambiente informacional materializado por sus tecnologías de intercambio y comunicación. Esta temática la orientaremos a plantear otro aspecto de la biología humana, y es su relación con la tecnología, en especial desde la relación contemporánea del hombre y su inevitable ambiente tecnológico. El instrumento también plantea para el hombre una cuestión sobre su naturaleza. Las máquinas, desde su aparición, suscitaron para el hombre la inquietud de si lo reemplazaría, lo eliminaría o lo subordinaría. El argumento central del libro La cuarta discontinuidad se sostiene en la afirmación de Freud sobre las tres heridas a las concepciones del ego humano. La primera con Copérnico, al destruir el geocentrismo. La segunda de Darwin, al acabar nuestra filiación divina y emparentarnos con los monos. Y la causada por Freud, con el descubrimiento de la actividad inconsciente en nuestra mente. Un aspecto fundamental de la naturaleza humana es su relación con la herramienta. Este proceso inicia con la imagen del animal-máquina con Descartes. En esta época el cuerpo era un aparato de relojería. Maslich describe también la aparición de las máquinas lógicas de calcular en el siglo XIX, que darían origen a los software. Tenemos en conclusión dos aspectos centrales de la dimensión humana en su relación con la tecnología. El primero, su desarrollo de artefactos cada vez más independientes de sus creadores, y segundo, la proyección inevitable de nuestra conciencia en ellos, de manera que las máquinas surgidas con la revolución industrial son quizá el siguiente estadio evolutivo de la humanidad, con nuevo ambiente de adaptación que se llama ahora el ciberespacio, una fase más de la biología humana. En nuestra tercera temática conoceremos los argumentos de la sociobiología que han contribuido en gran medida a formular la cuestión sobre la naturaleza humana y sus orígenes. La sociobiología, surgida en el cruce de las ciencias sociales con la biología y la etología, además los desarrollos científicos originados desde la genética posibilitaron su fortalecimiento. Su propósito es explicar las bases biológicas del comportamiento humano, de modo que en su programa le asiste a encontrar la genética de la cultura, cuáles son los núcleos de programación biológica de las emociones como el amor, la agresión y el comportamiento solidario. El zoólogo Edward Wilson en el siglo XX funda la sociobiología con base en sus estudios sobre la conducta animal. El término lo usó en su libro The New Synthesis en 1975. Sus análisis del altruismo en los organismos le permitía concluir una relación entre adaptación ambiental y cambio genético adaptativo. La sociobiología provee argumentos para relacionar la inteligencia con la genética. Su premisa se funda en una interacción compleja entre individuos, medio social y ambiente natural que seleccionaría al cabo la genética adecuada para organismos mejor adaptados. Aunque es una disciplina con orígenes biológicos, su saber entrecruza a la antropología,
la etología, la sociología y la genética. En nuestro cuarto tema trataremos el cuerpo en la cultura. El cuerpo es el concepto biológico concreto de nuestra naturaleza humana. Cuando pensamos en el cuerpo, consideramos un conjunto de órganos estructurados por sistema de funciones respiratorias, circulatorias, nerviosas, etc. Referirse a la biología humana significa entonces orientarse al soporte vivo de nuestras ideas. En tanto, la sociobiología conceptúa el cuerpo como una estructura sobre la cual se articulan las reglas epigenéticas del comportamiento, donde se integran el ego y las relaciones sociales. La dirección constructivista del análisis cultural consideran al cuerpo un elemento de la cultura y no una cosa biológica. El cuerpo es modulado de acuerdo a las interpretaciones de cada contexto cultural, de modo que la existencia biológica es sólo el relato de una de las tantas culturas existentes en la humanidad. La biología no está fuera o precedente a la cultura, está al interior de ella. Lo fundamental para retener en esta perspectiva constructivista para el modo biológico del hombre es que allí se niega cualquier posibilidad de percibir la naturaleza biológica humana por inteligencia. Es un producto cultural y depende de factores ambientales. Entonces, decíamos que lo fundamental para retener en esta perspectiva constructivista para el modo biológico del hombre es que allí se niega cualquier posibilidad de percibir la naturaleza biológica humana por fuera de la cultura. Su argumento es sencillo pero muy fuerte, y es que el hombre no puede salir de su cultura para ver lo que hay detrás de ella, puesto que su mundo es cultural. No tiene modo de desprenderse de ella sin desprenderse de sí mismo. Es un poco como la muerte. Para saber de su mundo debemos morirnos, pero muertos no podemos saber de ella. Para saber del mundo más allá de la cultura, debemos abandonar el saber de la cultura, pero si lo abandonamos, ¿cómo podemos saber? En la última temática abordaremos la evolución de la evolución. En esta última parada de este recorrido por los aspectos de la naturaleza humana desde las dimensiones y puntos de vista biológicos, recogeremos el eje central del debate biología-humanidad. La teoría de la evolución es un sostén vigoroso de la mirada científica sobre el desarrollo de la humanidad. Sin embargo, el tema de cuánto influye la biología en la cultura humana, incluso si puede argumentarse su determinación, es un debate que enfrenta a biologicistas contra culturalistas. Veamos algunos puntos importantes de ese debate. Puntos biologicistas. Existen grupos humanos genéticamente puros o sin mezcla. Por lo tanto, puede sostenerse la superioridad de unos sobre otros en función de su precedencia racial. Segundo, la inteligencia es una herencia transmitida genéticamente. Fortuna para unos, desdicha para otros. Tercero, las estructuras sociales son inevitablemente desiguales por una condición de la biología humana. Y cuarto, las diferencias hombre-mujer están genéticamente ordenadas. Puntos culturalistas. El concepto raza carece de significación científica. Por ende, no hay razas puras, ya que solo el 8% de toda la variación genética humana es interregional. El 85% de la variación sucede al interior de las poblaciones.
Las poblaciones son construcciones culturales o etnias. Segundo, los caracteres adquiridos no se transmiten genéticamente de generación a generación. La inteligencia es un producto cultural y depende de factores ambientales. Tercero, la desigualdad es la expresión de la forma de pensar de un grupo social de acuerdo a los criterios de valor de su ordenamiento cultural. Y cuarto, las diferencias de género son el resultado de categorías socializadas y depende de cada comunidad. La posición biológica argumenta que hay una naturaleza humana universal, genéticamente transmitida, compartida en gran parte con otros primates y con ventajas evolutivas probadas. La cultura humana es justo una versión más sofisticada de la cultura del chimpancé. Sigue el grano de nuestras necesidades e instintos biológicos. Los seres humanos usan su cultura ligeramente. Trabajo de antropología cultural presentado a Presbítero Luis Antonio Martínez por Néstor Fabián Araque Cáceres, Seminario Mayor Nuestra Señora del Carmen, curso primero de Filosofía. Muchísimas gracias.